SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, impuesto global. Es el sonido del G7, el foro en el que se cierra un acuerdo para que todas las empresas de todo el planeta paguen como mínimo un 15% en impuestos. Hay acuerdo ya para que los ministros de finanzas del G7, de Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, esos ministros de finanzas cierren los términos en persona, el próximo día 4 y el próximo día 5 de junio. Después, los primeros ministros han de ratificarlo entre el 11 y el 13 de junio y después ha de extenderse a toda la OCDE. Hay ya acuerdo promovido por Estados Unidos para que todas las empresas del planeta paguen como mínimo un 15% en impuestos. Juntos podemos utilizar un impuesto mínimo global para asegurarnos de que la economía global prospere sobre la base de unas normas de juego más justas en la tributación de las corporaciones multinacionales. Es Janet Yellen, quien fue gobernadora de la Reserva Federal, en la actualidad secretaria del Tesoro americano, y es la persona que ha propuesto este impuesto global, el mayor cambio fiscal del último siglo, dice hoy Financial Times, que van a promover todos los países del G7, porque cuentan con el apoyo de Estados Unidos, de Japón y también de la clave, la Comisión, la Unión Europea. The commitment on minimal corporate taxation es Gentiloni, el comisario económico, diciendo: un impuesto de sociedades mínimo es muy importante en este momento. Si queremos una recuperación real de la crisis del COVID, necesitamos que se mantenga el gasto público por parte de los gobiernos. Y para tener esto, necesitamos detener la carrera de impuestos de sociedades a la baja. Así que son muy buenas noticias, pero claro, la discusión sobre los detalles, tanto en la tasa digital como en el impuesto de sociedades... Es apoyo europeo, hay apoyo alemán. And I will say this is really a big progress. I am now at this morning very happy. Olaf Scholz, ministro alemán, diciendo: esto es un gran progreso, muy contentos de tener esta oportunidad. Y hay apoyo también español. Por parte del Gobierno de España apoyamos que se llegue a acuerdos importantes en el ámbito global, por ejemplo, en cuanto a la imposición mínima de sociedades o la imposición digital. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, ¿en qué consiste el acuerdo? ¿Qué es lo que se impulsa y en qué tiempos? Pues es un acuerdo que, según reconoce Estados Unidos, está prácticamente cerrado a nivel del G7 y se abriría así el camino para un acuerdo más amplio a nivel internacional para obligar a todas las multinacionales, a las empresas que trabajan en más de un país, a pagar más impuestos. Ese fue ya uno de los primeros objetivos que se marcó el gobierno de Estados Unidos, que planteaba inicialmente que las empresas pagasen un mínimo del 21% en el impuesto de sociedades. Ha habido varios avances en las reuniones de la semana pasada con el equipo de la OCDE que está trabajando en una propuesta internacional. Ahí Estados Unidos rebajó esa cifra inicial y se mostró dispuesto a aceptar que ese mínimo que tendrán que pagar las empresas sea del 15%, y ese gesto ha sido el que ha permitido un acuerdo que, según fuentes que cita hoy mismo el Financial Times, se podría cerrar a nivel del G7 esta misma semana, el viernes. Los grandes países europeos están por la labor, aunque otros que tienen ventajas impositivas para las empresas están poniendo algunas pegas, pero el camino parece que se abre definitivamente para que este acuerdo, insistimos, primero a nivel del G7 se alcance ya, luego se trasladará al G20 durante el mes de junio y más adelante al grupo de la OCDE, en el que más de 130 países trabajan desde hace años para acordar un mínimo al impuesto de sociedades y que se marcó como objetivo tener el pacto cerrado a mediados de este año 2021. Así que ahora mismo el pacto es 15% de suelo fiscal. Todas las empresas en el G7, luego el G20, luego los 139 países de la OCDE deberían establecer ese suelo. Ninguna empresa paga por debajo del 15%. Hay implicaciones globales, hay implicaciones locales y hay implicaciones sectoriales. Por parte, la primera, implicación global.
Esto significa una subida de impuestos para quienes hasta ahora han buscado fiscalidades de conveniencia. En países como Francia, el impuesto de sociedades está teóricamente en el 32%, está en el 30% en Alemania, está en esos niveles en Italia, 28%, y en España en el 25%. Pero esos son los niveles teóricos. Lo cierto es que las desgravaciones y las deducciones permiten a nivel global incluso la tributación de conveniencia, el desviar algunas sociedades a paraísos fiscales, que esas empresas acaben pagando menos. Tanto menos que desde 1990 hasta esta década del año 2020, los impuestos de sociedades globales han pasado a recaudar la mitad de lo que recaudaban hasta ahora. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, advertía: se está fracasando en la fiscalidad con las empresas. Este suelo es, decía, a nivel global imprescindible. Es importante trabajar con otros países para poner fin a la competencia fiscal y a la erosión de las bases impositivas de las empresas. Estamos trabajando con las naciones del G20 para fijar una tasa mínima global en el impuesto de sociedades que pueda detener la carrera de impuestos a la baja. Hay, además, implicaciones locales. En España es verdad que esa tasa de fiscalidad, esa tasa de impuestos, está en el 25%, pero también es cierto que el tipo efectivo, el tipo que terminan pagando esas empresas, es del 8,3%. Así que esto también va a significar una subida de impuestos aquí, una subida que el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, avalaba. Son dos debates muy importantes que se tienen que sustanciar, y así ha estado trabajando España en la OCDE, en el marco multilateral, también en el G20 y, por supuesto, también en el ámbito europeo. En el ámbito del mercado interior, como sabe usted bien, pues hay países que tienen unos impuestos de sociedades. Porque aquí, desde la crisis anterior, la recaudación en el impuesto de sociedades ha caído un 64%. Jordi, aquí los tipos efectivos están en eso, 8,3%. Sí, ese 8,3% de tipo efectivo es el que, según la agencia tributaria, pagaron las empresas el año pasado, en 2020. Hace una década pagaban más del doble, casi un 20%, pero el porcentaje empezó a bajar hasta situarse en ese 8,3% de tipo efectivo sobre beneficios. Además, del año pasado, la agencia tributaria indica que el porcentaje que pagaron las empresas sobre su base imponible, es decir, sin tener en cuenta muchas de las compensaciones por bases negativas, por deducciones o incluso lo que han pagado por algunos dividendos en otros países, también baja y se sitúa algo por encima del 19%, pero sigue bajando al igual que lleva haciendo a lo largo de la última década. Hay además un dato muy llamativo en el informe de recaudación, porque la agencia tributaria reconoce que los 15.800 millones de euros que ingresó el año pasado gracias al impuesto de sociedades son parecidos a lo recaudado en 2015, pero ahora los beneficios de las empresas son un 12% superiores, es decir, las empresas ganaron el año pasado un 12% más que en 2015, pero pagaron lo mismo que ese año, que 2015, en el impuesto de sociedades. Ahora mismo esta es la implicación global. Esta es la implicación local, nos queda una implicación sectorial, y es que todo esto va a disparar sobre un sector muy específico, el de las tecnológicas, empresas que han buscado esas tributaciones de conveniencia especialmente y que tienen muy difícil su localización. Google opera en España, pero reporta beneficios mínimos en España. Tributa la mayoría de esos beneficios en otras jurisdicciones, Irlanda, con tributaciones más bajas, o algunas otras donde la bandera fiscal es una bandera fiscal más baja. El presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, advertía: estas empresas están en el punto de mira. Un bombero y un maestro pagando el 22%, mientras Amazon y otras 90 grandes compañías no pagan nada en impuestos federales. Voy a poner fin a eso, y lo haré estableciendo un impuesto mínimo global para las corporaciones estadounidenses del 21%. Vamos a nivelar el campo de juego internacional, y solo con eso recaudaremos $1 billón en 15 años. Esas tecnológicas responden. Se puede forzar, primero, su salida de ciertos países y, segundo, una caída de su actividad. Ruth Porat, de Alphabet. The possibility of actually finally getting done an international solution. And we're very supportive of that. You know, may mean that we're paying higher taxes, but it's the right answer because it's a durable long-term solution. Jesús Rodríguez Márquez, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, analista de la Fundación Alternativas. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Parece haber un acuerdo, parece salir adelante. Es el mayor cambio en el sistema fiscal de los últimos 100 años, dice hoy Financial Times. ¿Lo es? Desde luego es un cambio bastante relevante en el ámbito de la fiscalidad internacional. No significa tanto que todos los países de la OCDE vayamos a establecer un tipo mínimo efectivo del 15%, como que cuando un país tenga un tipo por debajo, el otro Estado en cuyo territorio está situada la matriz y que esa matriz tiene una filial ubicada en ese territorio de baja tributación, va a poder someter a imposición los beneficios de esa filial hasta alcanzar ese mínimo de tributación del 15%. Por lo tanto, por la vía de hecho, espero que suponga terminar con estos territorios de baja tributación, porque la no tributación que no se lleven ellos se la llevará el Estado donde reside la matriz. Claro, al final el sistema es un suelo efectivo. Es verdad que no en cada una de las legislaciones, pero sí que se fija un suelo efectivo del 15%. Esto significa una subida de impuestos para prácticamente todas las grandes multinacionales, ¿no? Implica una subida indirecta de impuestos, por supuesto que sí. Digo indirecta porque no es una subida hecha nominalmente en todos los países, sino a través de este sistema de que el Estado de la matriz puede gravar hasta el 15% a aquellos beneficios grabados por debajo de dicho límite en la jurisdicción donde opera la filial. Lo previsible es que se recuperen a nivel mundial la recaudación por el impuesto sobre sociedades, que efectivamente ha sido el tributo que ha experimentado un mayor desplome en su recaudación y en su importancia relativa dentro del conjunto de mix de impuestos de los sistemas fiscales, al menos de los países desarrollados. Permítame que le haga de portavoz de las empresas, de abogado del diablo en todo esto, porque el argumento corporativo es: ustedes nos suben los impuestos en este momento en el que la recuperación depende de la actividad empresarial y del empleo, y se cargan ustedes la recuperación. ¿Es este el momento para hacer esto? Bueno, lo primero que hay que advertir es que el cambio no será inmediato, porque la implantación de este acuerdo al que se va a llegar en los próximos días implica la modificación de normas de fiscalidad internacional que están hechas a través de convenios de doble imposición y que requieren su modificación simultánea a nivel mundial. Y ese proceso no va a ser ni siquiera de un año, probablemente será dentro de un par de años cuando se produzca la materialización de esta subida impositiva, y esperemos que dentro de 2 años estemos en un escenario económico distinto. Ajá. Lo que pasa que para conseguir eso hay que empezar hoy, está claro. Lectura local. Este nuevo sistema, ¿qué significa para las empresas españolas? Pues hombre, efectivamente va a suponerle, ya digo, en un horizonte temporal de al menos un par de años, un incremento de la tributación que van a recibir fuera de España sus filiales y, por lo tanto, un incremento de su factura fiscal global. Ajá. ¿Esto puede frenarles o, de nuevo, esto puede ser algo sobrellevado en España? Se lo digo porque la factura fiscal del impuesto de sociedades en España es efectivamente escandalosa. Estábamos en niveles de 44.000 millones de recaudación antes de la crisis. Durante la crisis hemos bajado a niveles de 24.000 millones hasta el día de hoy. A día de hoy estamos, lo estaba comentando Jordi Fábrega, en 12% más de beneficios, pero 64% menos de contribución fiscal. Probablemente los niveles de recaudación de los años 2006-2007 no se recuperarán, pero también porque esas cifras de recaudación estaban infladas como consecuencia de la burbuja inmobiliaria en el caso español. Pero sí se va a producir en este mediano plazo del que estamos hablando un incremento de la recaudación del impuesto hasta situarse en unos niveles, hombre, no les sé decir una cifra, pero en unos niveles bastante más elevados de los que tenemos hoy día. Eso sin duda. Y lo que pasa es que quería aclarar otra cuestión. Esto no solventa el problema de las tecnológicas, que es a las que más les afecta. No lo solventa de todo para países como España.
Y le digo por qué. Porque con arreglo a las normas actuales de la fiscalidad internacional, para conseguir una tributación efectiva, en el caso de España, es necesario que las empresas tengan presencia física a través de lo que los técnicos denominamos un establecimiento permanente. Todas las empresas tecnológicas operan sin establecimiento físico. Y ahí hay otro debate, que es el pilar 1 de esta iniciativa de la OCDE, lo del tipo mínimo es el pilar 2, y el pilar 1 es un reparto de la recaudación de manera que quede algo en los países donde las tecnológicas tienen a sus clientes, que nosotros podamos acceder aparte de la recaudación. Y ahí hace falta todavía acuerdo. Este primer pilar todavía no está del todo concertado y ahí los intereses entre Europa y Estados Unidos no son necesariamente coincidentes, porque ellos son sede de las matrices de las tecnológicas. Parece que el cambio de talante en general de la nueva administración norteamericana lo va a facilitar también, pero ese paso todavía no está acordado y requerirá un nuevo consenso global. Pues Jesús Rodríguez Márquez, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, analista de la Fundación Alternativas, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, gracias a vosotros. Hoy, desde luego, el cambio de paradigma fiscal es clave, es tectónico. Estamos ante un movimiento que puede marcar ese suelo, un 15% a las empresas del planeta, que ha de cerrarse en ese foro, ese G7 y ese G20 que suenan así, en el que suena el liderazgo de una voz, la del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a subir el impuesto de sociedades. Subida de impuesto de sociedades para todas las empresas del planeta. Cambio fiscal de esta relevancia. Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.